Señoras con señores, niños con niñas, subes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. ¿O reminiscencia dramática o no? Más importante que saber lo que haces es quizás saber por qué lo haces. ¿Por qué haces lo que haces? No tanto las consecuencias de lo que tú hagas, sino el motivo por el cual tú las estás haciendo. Porque cuando tenemos en cuenta que el ser humano no deja de ser una máquina, mientras no sea absolutamente consciente de su propia conciencia, todo aquello que hace o deja de hacer es de relativa importancia cósmica. Obviamente lo es las causas y los efectos por las cuales alguien actúa como actúa, no por decisión propia, sino por una especie de esquema que está dictaminado, guionizado en un orden implicado, por lo tanto, ni siquiera el individuo tiene la dignidad de ser responsable de sus propios actos hasta un cierto punto. Por eso les digo que es importante saber no tanto qué es lo que ha hecho, sino por qué lo ha hecho o por qué cree usted que lo ha hecho. ¿Por qué cree usted que lo ha hecho? Cuando usted se pone a recordar, no porque lo haga de forma voluntaria, nada, nada en esta vida se hace de forma voluntaria, de forma directa. Está sugerido por alguna fuerza externa que supera su propia voluntad, su propio libre albedrío, utilizando este término absolutamente ficticio, porque el libre albedrío es como Papá Noel o los Reyes Magos. ¿Qué libre albedrío existe en una manzana cuando cae por la fuerza de la gravedad que la hemos llamado? La manzana cae. La fuerza de la gravedad es una metáfora. Tampoco tiene libre albedrío. La fuerza de la gravedad está absolutamente desmentida en otros niveles de conciencia, astrales, si quieren ustedes, cuando ustedes están soñando, en los cuales de pronto pegan un pequeñito salto y se pueden elevar y desplazar del suelo más allá de la ley de la gravedad. Esa violación de una ley de la gravedad que tiene carácter legal, constitutivo de realidad en este nivel de conciencia, en su sueño, en su nivel astral, está absolutamente superada cuando usted pega un pequeño salto y flota al infinito. ¿Qué le hace a usted pensar que esa transgresión de esa ley de la gravedad que aquí da usted por sentada como certificado de realidad tiene menos peso? ¿Qué le hace a usted pensar que sus propias condiciones eh, sensoriales y perceptivas tienen menos dignidad existencial a la hora de definir una realidad en el sueño que en aquello que usted llama la vigilia, sometida a leyes de gravedad y principios de Arquímedes varios, axiomas, saltos de fe, los mismos saltos de fe que usted puede reprobar en aquellos a los que usted llama fanáticos o beatos religiosos. Ellos se arrodillan ante la Eucaristía, el milagro de los panes y los peces, y usted se arrodilla ante la ley de la gravedad o el principio de Arquímedes, porque así le han adoctrinado. De la misma manera en que al cristiano no místico, al cristiano sometido a las leyes vaticanas, si quieren ustedes por poner un ejemplo, católicas, apostólicas y romanas, jesuitas, le han enseñado a entender determinados aspectos cognitivos como una realidad inamovible sine qua non. Y si de alguna manera se pone en tela de juicio, usted incurre en herejía, ateísmo, gnosticismo. Bien, señoras y señores, la realidad de base es axiomática, por lo tanto es un salto de fe por definición. Y aquellos que deciden cuáles son los límites de esa realidad en este estado de vigilia no son nadie para decidirlo.
como tampoco lo serían en un estado inconsciente, subconsciente, astral, si quieren ustedes, de sublimación emocional y sentimental, aquella en sus sueños, aquella en las que usted vuela o copula con Jennifer Lawrence. Las reglas, los sustratos son exactamente los mismos, de la misma forma en que las reglas y los sustratos de las leyes universales son las mismas a las que obedecen el nacimiento, el crecimiento, la reproducción, la degeneración y la muerte de cualquier estado orgánico. Esas mismas leyes espirales, helicoidales, son las que se pueden aplicar al nacimiento de una planta que brota, cuyo tallo helicoidalmente brota, o al mismo imperceptible desplazamiento de los planetas o del Sol dentro de un sistema que al mismo tiempo forma parte de otro estrato planetario que responde a leyes, a centros de gravedad, de otros sistemas planetarios superiores y superiores y superiores, inferiores, inferiores, inferiores. De la misma manera en que en una huella dactilar tiene usted todos los anillos de los troncos de un árbol cuando usted los secciona. Leyes eternas, cósmicas, fractales repetitivos que o cuya combinación resultan en todo aquello que usted entiende como realidad, en este pequeño estrato orgánico en el cual nos tenemos que mover, ciegos, sordos y mudos. Pero lo que les quería decir, se me ha olvidado, que era lo más importante, es que cuando usted se da cuenta, cuando usted empieza a analizar su propia capacidad de percibir como algo que procede de una entidad que hasta este momento usted no ha tenido en cuenta, más allá de ponerle un nombre y un apellido que ni siquiera lo ha puesto usted, se lo han puesto a usted, en el momento en el que usted empieza a elucubrar, ¿por qué está percibiendo como percibe? Empieza a ser consciente de una enorme telaraña, enmarañamiento, laberinto borgiano existencial, cuyo principio y fin usted no puede ver. Le entra vértigo. Pero dentro de ese estado hipnótico en el cual usted recibe destellos de su propia percepción, puede también acabar encontrando un patrón repetitivo, un fractal repetitivo, que le pueda orientar. Y es puramente instintivo y es puramente natural. Es decir, cuando usted se pone a recordar cosas, habrá notado que hay una serie de recuerdos intensos, indelebles, indelebles en su propia percepción, que vuelven de forma recurrente. Tiene usted, si lo analiza, 4, 5, 6, 10, 15, eso va a cada cual, recuerdos absolutamente incisos en su memoria que recurrentemente afloran. Su primer beso, la noticia de el ictus de su padre, aquel examen que no esperaba aprobar y aprobó, una serie de puntales en su vida, mnemónicos que han quedado indefectiblemente, indeleblemente marcados en su memoria y que en principio no tendrían por qué ser ni tan siquiera los más importantes, sea lo que sea que signifique esa palabra, en su propia vida, ¿no? Para lo que usted piensa que ha sido su evolución. No, porque fue más importante cuando nació mi hijo, o cuando me casé, o cuando me ascendieron en el trabajo. De eso los puntales mnemónicos no entienden. Puntales mnemónicos no entienden de supuestas voluntades o atributos que usted se pueda auto otorgar en función de lo que usted piense que sea un éxito o un fracaso, en esquemas pues de vida social que están basados en mecanismos de poder vertical, de solvencia económica. Estamos hablando de mundos diferentes. Aquello que usted recuerda, y a menudo no sabe por qué lo recuerda de forma tan indeleble, son precisamente esos momentos en los que usted estaba directamente
directamente conectado con su propia esencia. Y no se pregunte a usted mismo por qué. Precisamente esos instantes quedaron grabados en su memoria, algunos de ellos fortuitos, aparentemente sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué recuerdo esto recurrentemente cuando es algo que de alguna manera no ha definido mi vida? Eso es lo que usted piensa. Son momentos sencillamente en los cuales usted se estaba recordando a usted mismo. Se estaba recordando a usted mismo, independientemente de lo que pudieran significar a efectos prácticos en su realidad orgánica y material, que es en definitiva la virtual. Esos momentos en los que usted se recordaba a sí mismo de forma epifánica han quedado grabados en su mente. Y a algunos de ellos les puede dar justificación. Claro, es normal que recuerde esto porque fue mi primer beso de amor, fue mi primer lo que sea. Pero hay muchos otros absurdamente aleatorios que dicen, ¿por qué regresa esta memoria aleatoriamente a mi recuerdo cuando aparentemente no tiene ningún tipo de significación? Cualquier memoria que haya quedado, independientemente del significado que usted le dé en base a su realidad orgánica, cualquier memoria que haya quedado grabada en su consciente y en su subconsciente indeleblemente y por lo tanto regresa reiterativamente, repetitivamente, cíclicamente a su memoria, ha quedado instaurada así en su recuerdo porque son momentos, epifanías en las cuales usted se estaba recordando a sí mismo. Aquello que usted estaba percibiendo en aquel momento, lo estaba percibiendo en contacto nítido con su propia conciencia, con su propia esencia, intuitivamente, instintivamente ajeno a cualquier tipo de trauma o de asociación relacionada con causas y efectos orgánicos, sociales, políticos, sexuales, genéricos, religiosos, raciales. Esos momentos quedaron indefectiblemente, aleatoriamente, random, como dicen los americanos, grabados en su memoria en un momento de epifanía, en un momento, en una conjunción en la cual usted estaba manifestándose como tal, conscientemente, en un momento en el que usted, escapando aleatoriamente del trance en el cual nos vemos todos sometidos en esta realidad mecánica, de pronto conectó con su propia esencia y todo aquello que percibía en aquel momento, ¡pum!, quedó grabado de forma indefectible en su memoria, porque es una memoria álmica, espiritual, independientemente de que tenga más o menos sentido práctico en su realidad analógica, material, orgánica. Por ello, señoras y señores, les pongo un ejemplo. Hay momentos en la vida en que parece que todo esté cambiando, que todo esté de alguna forma transmigrando de un estado en el que se presuponía una cierta estabilidad. De pronto aviene un momento de absoluto caos, incertidumbre, que es duro, durísimo, y que es un tránsito hacia algo que usted todavía no conoce. Esa incertidumbre, esa incapacidad de poder contar con una base perceptiva que le dé la seguridad de una realidad material y orgánica, hace que usted no sepa exactamente hacia dónde va. Se suele llamar crisis. Algunos lo llaman distimias, depresiones en función de su duración o de la incapacidad que le procure para poder seguir manteniendo la mascarada que usted mantiene en su personaje, para poder sobrevivir en esta vida orgánica y material sometida a reglas políticas, económicas, religiosas, étnicas, sociales, geográficas, territoriales, you name it, you name it. Un ataque de ansiedad o un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, llámenlo ustedes, no es más que un momento existencial y perceptivo en el cual usted está descarnadamente reconociéndose a sí mismo en un estado de vigilia espiritual.
usted de pronto despierta, independientemente de cuál sea el desencadenamiento de esa crisis de ansiedad. Pueden ser situaciones traumáticas o pueden ser momentos que eclosionan automáticamente, sin aparentemente ningún tipo de efecto reactivo. Usted está tranquilamente y de pronto, ¡pum!, algo explota dentro de usted y empieza a sentirse desarticulado con la realidad. Los psicólogos lo llaman, iba a decir lo llamamos porque yo soy psicólogo, pero de aquella manera, ataque de pánico en función de cuál sea la intensidad de los síntomas, crisis de ansiedad o sencillamente distimia, cuando es una situación crónica con la que usted aprende a convivir dentro de sus propias limitaciones. Pero esos estados son estados que lo que denotan es valga la redundancia, un estado de repentina vigilia dentro de lo que nosotros llamamos realidad y vigilia, repentina vigilia ulterior de supraconciencia en la cual de pronto usted se siente desarticulado con todo aquello que entiende como una realidad y se siente perdido. ¿Por qué me siento así? Generalmente la ansiedad es uno de los síntomas principales. Ansiedad que no se puede remitir a nada en concreto. No me ha pasado nada traumático. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué de pronto todo aquello que ayer era una estabilidad emocional, sentimental, cognitiva, intelectual, hoy no me cuadra? ¿Por qué empiezo a dudar de todo? Dudo incluso de mis propias estimas, mis propios lazos sentimentales, mis propios sueños, mis propias ambiciones, mis propias proyecciones hacia un hipotético futuro dentro de una línea temporal y espacial, que son los axiomas que nos damos para poder mantenernos en un estado supuestamente de realidad, de vigilia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se desmorona todo? Bien, ese desmoronamiento instantáneo e inexplicable responde al hecho de que usted es consciente de sí mismo de forma descarnada, instantáneamente. Y usted no sabe cómo gestionar ese estado de realidad. Crisis de ansiedad, ataque de pánico, depresión, distimia, independientemente de aquello que haya podido causar, aquello a lo que usted haya podido reaccionar para caer en ese estado de desarticulación, consiste precisamente en un momento cósmico en el cual usted tiene que enfrentarse directamente a su propia realidad consciente, más allá de todos los elementos orgánicos que se ha dado hipnóticamente y neuroléticamente para sobrevivir en este estado, con esta cara, con esta identidad, nombres, apellidos, oficios, disquisiciones varias, puramente ilusorias. Usted se recuerda, y cuando se recuerda, si ese recuerdo no está bien gestionado, es como una pesadilla o un mal despertar. Esto es como aquellos que consumen drogas, aquello que llaman buen y mal viaje, aquellos que consumen drogas en un estado de conciencia articulado, de forma instintivamente con todo aquello que le rodea, puede acceder a estados de percepción extrasensorial que dejen un recuerdo magnánimo, extático. Y aquellos que entren en una manipulación de su estado de conciencia, o un estado de alteración de conciencia químico tóxico, si lo hacen con una base predispuesta a la desarticulación, pueden vivir las peores de las pesadillas. Así pues, señoras y señores, en realidad todo se basa en la capacidad que tenga usted de ser consciente de sí mismo, de el ser. Porque cierto es que nosotros vivimos en un estado de medración, si existe ese verbo, como las plantas, que se orientan hacia la luz del sol, pero en base al calor del sol, sin saber exactamente que se están orientando por un motivo determinado. Así vive el ser humano, como una máquina.
El ser humano es un ser reactivo, reacciona a estímulos externos, pero si se para a pensar en por qué está reaccionando a esos estímulos que tienen multiplicidad de causas, porque dentro de lo que llamamos conciencia existen multiplicidad de conciencias atomizadas que responden a diferentes necesidades, nosotros no somos uno ni trino, somos múltiples en términos de atomización. Cuando nosotros tenemos en cuenta esa atomización, entendemos que reaccionamos en términos de mecanicidad. Somos máquinas, porque ni tan siquiera somos conscientes de esa atomización que nos define. Vivimos con una falsa identidad, una falsa percepción de unidad personal y consciente que no es tal. Y somos como maquinitas que reaccionamos de forma mecánica a diferentes estímulos externos. Por lo tanto, en el momento en el que usted, sea por un arduo trabajo, sea por una conjunción de elementos que hacen que de golpe y porrazo usted sea consciente de quién es, de lo que está percibiendo desde un punto de vista cósmico, usted puede sentirse perdido en la más extensa oscuridad perceptiva, puesto que su definición de la luz nada tiene que ver con lo que es luz de conocimiento, en realidad. Seguimos.